Llamadas de apareamiento. Richard Levine contemplaba las manadas con los prismáticos desde lo alto de la plataforma. Malcolm y los otros habían vuelto a la caravana, dejándolo solo. Levine disfrutaba observando aquellos extraordinarios animales y era consciente de que Malcolm no compartía su ilimitado entusiasmo. De hecho, Malcolm siempre parecía tener en mente otras consideraciones y era evidente que la impaciencia, el acto de observación, deseaba analizar los datos pero no le gustaba reunirlos. Entre científicos eso representaba una conocida diferencia de personalidades. Los físicos ofrecían un ejemplo perfecto. Los experimentalistas y los teóricos vivían en mundos aparte. Cruzaban papeles continuamente, pero tenían muy poco en común. Casi daba la impresión de que cultivasen disciplinas distintas. Y en cuanto a Levine y Malcolm, las diferencias de enfoque se habían puesto pronto de manifiesto, ya durante sus primeras conversaciones en Santa Fe. Los dos estaban interesados en la extinción, pero Malcolm abordaba el tema de manera global, desde un punto de vista puramente matemático. Su objetividad y sus fórmulas inexorables habían fascinado a Levine en un principio y ambos iniciaron un intercambio informal sobre frecuentes almuerzos. Levine enseñó paleontología a Malcolm. Malcolm enseñó a Levine matemática no lineal. Empezaron a extraer conclusiones provisionales que entusiasmaron a los dos, pero también surgieron las primeras discrepancias. En más de una ocasión les pidieron que abandonasen el restaurante a causa de sus exacerbadas discusiones. Entonces salían al calor de Guadalupe Street y regresaban hacia el río sin dejar de vociferar, mientras los turistas, al verlos acercarse, se apresuraban a cambiar de acera. Finalmente, sus diferencias entraron en un terreno personal. Malcolm consideraba a Levine pedante y puntilloso, preocupado solo por detalles nimios. Levine nunca veía las cosas en conjunto, nunca calculaba las consecuencias de sus actos. Levine, por su parte, no dudaba en acusar a Malcolm de engreído y distante, reprochándole su indiferencia ante los detalles. «Dios está en los detalles», le recordó una vez Levine. «Tu Dios, quizá», replicó Malcolm, «no el mío está en el proceso». De pie en la plataforma de observación, Levine pensó que esa era exactamente la respuesta que cabía esperar de un matemático. Levine seguía convencido de que los detalles lo eran todo, al menos en biología, y el error más frecuente de sus colegas era descuidar los detalles. En cuanto a él, vivía siempre pendiente de los detalles y nunca pasaba nada por alto, como con el animal que lo había atacado al llegar a la isla con Diego. Levine había pensado en ello a menudo, reviviendo la escena una y otra vez, porque algo no encajaba de encajar. El animal había atacado rápidamente y Levine se había quedado con la idea de que poseía la forma básica de un terópodo, erguido sobre las patas posteriores, cola rígida, cráneo grande, lo usual. Pero durante el breve instante en que vio a la criatura, le pareció advertir también una peculiaridad en torno a las órbitas, que le indujo a pensar que podía tratarse de un Carnotaurus sastrei. Le indujo a pensar que podía tratarse no solo de un Carnotaurus sastrei, de la formación del gorro frigo en Argentina. Por otra parte, la piel era muy poco común, de un color verde vivo y moteada, pero había algo. Desistió con un gesto de resignación. La idea lo inquietaba, flotaba en el fondo de su mente, pero no conseguía precisarla. Le era imposible. De mala gana volvió a concentrarse en la manada de parasaurios que pacía en la orilla del río junto a los apatosaurios. Escuchó el característico bramido de los parasaurios. Levine
reparó en que con frecuencia los parasaurios emitían un sonido de corta duración, una especie de bocinazo retumbante. En ocasiones, varios animales producían dicho sonido simultáneamente o con breves intervalos de separación, así que debía de ser una manera audible de indicar la posición de todos los miembros de la manada. Sin embargo, a veces emitían una llamada mucho más larga y perentoria. Este sonido era poco frecuente y provenía solo de los dos animales más grandes de la manada, que alzaban la cabeza y producían aquel trompeteo sonoro y prolongado. Pero, ¿qué significaba aquel sonido? Inmóvil bajo el sol, Levin decidió llevar a cabo un pequeño experimento. Ahuecó las manos en torno a la boca e imitó la llamada del parasaurio. No había sido una gran imitación, pero de inmediato el jefe de la manada levantó la vista y buscó alrededor. A continuación, lanzó un grave bramido en respuesta a Levin. Levin volvió a imitar el sonido. El parasaurio contestó nuevamente. Complacido por el resultado del experimento, Levin tomó nota en su cuaderno, pero cuando miró de nuevo hacia la llanura, advirtió con sorpresa que la manada de parasaurios se separaba de los apatosaurios. Se agruparon y en fila se encaminaron hacia la plataforma de observación. Levin empezó a sudar. ¿Qué había hecho? En algún rincón de su mente se preguntó si habría imitado una llamada de apareamiento. Solo le faltaba eso, atraer a un dinosaurio en celo. ¿Quién sabía cómo actuaban aquellos animales en el apareamiento? Con creciente desasosiego los observó acercarse. Lo mejor era llamar a Malcolm para pedirle consejo, pero considerando esa posibilidad, cayó en la cuenta de que al imitar aquel bramido había interferido en el medio ambiente. Había introducido una variable nueva, que era precisamente lo que, como había asegurado Thor, no pretendía hacer. Había sido un acto irreflexivo, desde luego, y si bien no repercutiría seguramente de manera esencial en la marcha de las cosas, Malcolm, sin duda, iba a ensañarse con él. Levin bajó los prismáticos y contempló el rebaño. En el aire resonó un grave bramido, tan intenso que le hirió los oídos. La tierra empezó a temblar y la plataforma se tambaleó precariamente. «Dios mío», pensó, «vienen directos hacia mí». Se inclinó y buscó la radio a tientas en la mochila. Los problemas de la evolución. En la caravana, Thor sacó del microondas los platos de comida rehidratada y los repartió. Sentados alrededor de la pequeña mesa, los desenvolvieron y empezaron a comer. Malcolm hurgó en su plato con el tenedor y preguntó: «¿Qué es esto?» «Pechuga de pollo a las finas hierbas», contestó Thor. Malcolm probó un bocado y movió la cabeza en un gesto desagrado. «¿No es maravillosa la tecnología?», comentó irónicamente. «Consiguen que sepa como el cartón». Malcolm miró a los chicos, que comían vorazmente frente a él. Kelly levantó la vista y señaló con el tenedor los libros sujetos a estantes que había junto a la mesa. «Hay una cosa que no entiendo», dijo. «¿Solo una?», bromeó Malcolm. «Es sobre todo esto de la evolución. Darwin escribió su libro hace mucho tiempo, ¿no?» «Darwin publicó El origen de las especies en 1859», contestó Malcolm. «Y a estas alturas ya nadie lo pone en duda, ¿no?», continuó Kelly. «Creo que puede afirmarse que hoy en día todos los científicos del mundo coinciden en que la evolución es una de las características de la vida en la Tierra», aseguró Malcolm, «y en que descendemos de los animales». «Sí». «Pues si es así, ¿a qué viene ahora tanto interés en el tema?». Malcolm sonrió. «Ese interés se debe a que, si bien todo el mundo está de acuerdo en que la evolución existe, nadie comprende las leyes que la rigen. La teoría plantea grandes problemas y los científicos se muestran cada vez más dispuestos a admitirlo.
Malcolm apartó el plato. Conviene remontarse a los orígenes de la teoría, hace unos 200 años. Comencemos con el barón Georges Cuvier, el más famoso anatomista de su época, que vivía en el centro intelectual del mundo, París. Alrededor de 1800 se desenterraron los primeros huesos antiguos y Cuvier comprendió que pertenecían a animales que no se encontraban ya en la Tierra. Eso representó un serio problema, pues por aquel entonces se creía que todas las especies animales creadas seguían vivas. Era una idea lógica, porque se atribuía a la Tierra una antigüedad de unos miles de años. Y porque Dios, que había creado a todos los animales, nunca permitiría que sus criaturas se extinguiesen, así que la extinción se considera imposible. Para Cuvier, el hallazgo de aquellos huesos supuso un verdadero tormento, pero finalmente llegó a la conclusión de que, con Dios o sin Dios, muchos animales se habían extinguido a causa, pensó, de catástrofes planetarias como, por ejemplo, el diluvio universal. Entiendo. De modo que Cuvier, a su pesar, acabó aceptando la extinción, prosiguió Malcolm, pero no así la evolución. Para Cuvier, la evolución no existía. Unos animales morían y otros sobrevivían, pero ninguno evolucionaba. En su opinión, los animales no cambiaban. Entonces llegó Darwin, que afirmó que los animales sí evolucionaban y que los huesos desenterrados pertenecían, de hecho, a los predecesores de los animales vivos. Las consecuencias de la teoría de Darwin sobresaltaron a mucha gente. Se resistía a admitir que las creaciones de Dios cambiasen y que hubiese monos en sus árboles genealógicos. Los consideraban vergonzoso y ofensivo. La controversia fue encarnizada, pero Darwin acumuló una gran cantidad de datos objetivos y presentó argumentos contundentes. Así que su idea de la evolución fue aceptada gradualmente por los científicos y por el mundo en general. Pero la duda básica seguía sin resolverse. ¿Cómo se produce la evolución? Para eso Darwin no tenía una buena respuesta. La selección natural, apuntó Darwin. Sí, esa fue la explicación propuesta por Darwin. El medio ambiente ejerce una presión que favorece a ciertos animales y estos se reproducen más fácilmente en las siguientes generaciones. Así tiene lugar la evolución. Pero como mucha gente advirtió, esto no era de hecho una explicación, simplemente era una definición. Si un animal sobrevive, debe de haber superado la selección. Pero, ¿qué características de ese animal son favorecidas? ¿Y cómo actúa realmente la selección? Darwin lo ignoraba y nadie aportó una sola idea al respecto durante los siguientes 50 años. Pero son los genes, afirmó Kelly. En efecto, respondió Malcolm. Bien, llegamos al siglo XX. Se redescubre el trabajo de Mendel con las plantas. Fisher y Wright llevan a cabo estudios de población. Pronto averiguamos que los genes controlan la herencia, sean los que sean los genes. Recordad que durante la primera mitad del siglo, hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, nadie tenía la menor idea de qué era un gen. A partir del descubrimiento de Watson y Crick en 1953, supimos que los genes eran nucleóticos dispuestos en una doble hélice. Magnífico. Y también conocimos la existencia de las mutaciones. Así pues, a finales del siglo XX disponemos de una teoría de la selección natural que sostiene que las mutaciones se producen espontáneamente en los genes que el medio ambiente favorece, las mutaciones útiles, y que, partiendo de este proceso de selección, tiene lugar la evolución. Es simple y claro. Dios no interviene en ningún momento. No ha implicado ningún principio organizativo superior.
En definitiva, la evolución no es más que el resultado de un puñado de mutaciones que sobreviven o mueren. ¿Correcto? Correcto, contestó Arby. Pero esta idea presenta ciertos problemas, declaró Malcolm. En primer lugar, un problema de tiempo. Una sola bacteria, la primera forma de vida, contiene 2000 enzimas. Los científicos han calculado cuánto tiempo tardarían en concurrir aleatoriamente esas enzimas a partir de un caldo de cultivo primordial. Las estimaciones oscilan entre 40 y 100.000 millones de años. Ahora bien, la edad de la Tierra es de solo 4.000 millones de años, así que el azar por sí mismo resulta demasiado lento, sobre todo teniendo en cuenta que las bacterias aparecieron de hecho 400 millones de años después de la formación de la Tierra. Es decir, la vida surgió muy deprisa y por eso algunos científicos afirman que la vida en la Tierra debe de ser origen extraterrestre. Por eso, a mi juicio, es eludir la cuestión. Exacto. En segundo lugar está el problema de la coordinación. Si aceptamos la actual teoría, la increíble complejidad de la vida se reduce a una acumulación de sucesos aleatorios, un puñado de accidentes genéticos concatenados. Sin embargo, cuando uno observa detenidamente los animales, da la impresión de que muchos elementos hayan evolucionado simultáneamente. Pongamos por caso los murciélagos, que poseen ecolocación, es decir, que se guían por el sonido. Para llegar a eso deben desarrollarse muchas otras cosas. Los murciélagos necesitan un aparato especializado para la emisión de sonidos. Necesitan unos oídos especializados para captar el eco, necesitan un cerebro especializado para interpretar los sonidos y necesitan un cuerpo especializado para subir y bajar en el aire y capturar insectos. Si todas esas facultades no se desarrollan simultáneamente, no sirve de nada. E imaginar que todo esto puede ocurrir por azar es como imaginar que un tornado puede acometer contra un depósito de chatarra y formar con las piezas un Boeing 747 en perfecto estado. Es difícil de creer. Desde luego, combinó Thor. Estoy de acuerdo. Siguiente problema. La evolución no siempre actúa como una fuerza ciega. Ciertos espacios medioambientales no se llenan, ciertas plantas no se emplean como alimento y ciertos animales apenas evolucionan. Los tiburones no han cambiado desde hace 160 millones de años. Las zarigüeyas no han cambiado desde que se extinguieron los dinosaurios, hace 65 millones de años. El medio ambiente de estos animales se ha alterado radicalmente, pero los animales han seguido casi iguales. No exactamente iguales, pero casi. En otras palabras, da la impresión de que no hayan respondido a su medio ambiente. Quizá aún estén bien adaptados, sugirió Arby. Quizá. O quizá exista algo más que no conocemos. ¿Cómo qué? Como otras reglas que influyan en el resultado. ¿Quieres decir que la evolución está dirigida?, preguntó Thor. No, contestó Malcolm. Eso es creacionismo y no explica nada. Nada en absoluto. Lo que digo es que la selección natural que actúa en los genes no da cuenta de todo. Sería demasiado sencillo. Intervienen también otras fuerzas. La molécula de hemoglobina es una proteína que se pliega y envuelve como un sándwich un átomo central de hierro que atrae el oxígeno. La hemoglobina se expande y contrae cuando toma y cede oxígeno, como un minúsculo pulmón molecular. Ahora conocemos la secuencia de aminoácidos que constituye la hemoglobina, pero ignoramos cómo plegarla. Afortunadamente no es necesario saberlo, pues si creamos la molécula se pliega por sí sola.
se organiza ella misma y continuamente se demuestra que los seres vivos poseen la facultad de autoorganización. Las proteínas se pliegan, las enzimas interactúan, las células se disponen en forma de órganos y los órganos se disponen en forma de individuos coherentes. Los individuos se organizan para constituir una población y las poblaciones se organizan para constituir una biosfera coherente. Gracias a la teoría de la complejidad, empezamos a intuir cómo se produce esta autoorganización y a qué apunta. Y representa un importante cambio en nuestra percepción de la evolución. Pero en definitiva, dijo Harvey, la evolución sigue siendo el resultado de la acción del medio ambiente sobre los genes. No creo que se reduzca a eso, Alp, discrepó Malcolm. Creo que hay otras cosas en juego, otras cosas que explican incluso cómo surgió nuestra especie. Hace 3 millones de años, prosiguió Malcolm, unos simios africanos que hasta en ese momento vivían en los árboles descendieron al suelo. Aquellos simios no destacaban en nada, tenían el cerebro pequeño y no eran especialmente inteligentes. No poseían garras ni afilados dientes que usar como armas. No sobresalían por su fuerza ni por su velocidad. Sin duda, no podían competir con un leopardo. Pero como su estatura era corta, empezaron a erguirse sobre las patas traseras a fin de mirar por encima de la alta hierba africana. Así comenzó todo, unos simios corrientes asomándose sobre la hierba. Estos simios permanecían erguidos cada vez más tiempo. Eso les dejaba las manos libres, como todos los simios, se valían de ciertos utensilios. Los chimpancés, por ejemplo, usan ramas para capturar termitas. Con el paso del tiempo, nuestros antepasados elaboraron utensilios más complejos. De hecho, estimuló el crecimiento del cerebro en tamaño y complejidad. Se inició ahí una espiral. La mayor complejidad de los utensilios generaba cerebros más complejos que a su vez generaban utensilios más complejos. Y desde el punto de vista evolutivo, nuestro cerebro estalló literalmente. En alrededor de un millón de años se duplicó el tamaño de nuestro cerebro y eso nos creó ciertos problemas. ¿Cómo cuáles? Como venir al mundo, sin ir más lejos. Un cerebro grande no puede pasar a través del canal del parto, lo cual implica la muerte tanto de la madre como del niño durante el alumbramiento. Esa no es una alternativa viable. ¿Cuál es, pues, la respuesta evolutiva? El nacimiento del niño es una etapa muy prematura del desarrollo, cuando el cerebro no es aún demasiado grande para atravesar la pelvis. Es la solución de los marsupiales. La mayor parte del crecimiento se produce fuera del cuerpo de la madre. Durante el primer año de vida, el cerebro del niño multiplica por su tamaño. Esa es una buena solución al problema, pero crea otros problemas. Significa que los niños humanos no se valen por sí solos hasta mucho después del nacimiento. Las crías de muchos mamíferos andan minutos después al nacer. Las de otros al cabo de unos días o unas semanas. Los niños, en cambio, tardan todo un año en caminar y más aún en comer solos. Así que parte del precio por un cerebro de mayor tamaño fue el desarrollo entre nuestros antepasados de organizaciones sociales estables que permitiese el cuidado de los niños a largo plazo, durante muchos años. Estos niños desvalidos de cerebro grande cambiaron la sociedad, pero no fue esa la consecuencia más importante. ¿No? No. Nacer en un estado tan inmaduro implica que los niños no tienen el cerebro plenamente formado. No llegan al mundo con demasiado comportamiento instintivo incorporado. Instintivamente, un recién nacido puede succionar y agarrar, pero poco más. El complejo comportamiento humano no tiene nada de instintivo. Así que las sociedades humanas deben desarrollar un sistema educativo para adiestrar los cerebros de los niños, para enseñarles a comportarse.
Toda sociedad humana destina una considerable cantidad de tiempo y energía a enseñar a sus niños un comportamiento adecuado. Si examinamos una organización social más simple, en algún lugar de la selva descubriremos que todo niño nace en medio de una red de adultos responsables de criarlo. No solo los padres, sino también los tíos, los abuelos y los ancianos de la tribu. Unos enseñan al niño a cazar, a recolectar alimento o a tejer. Otros lo leccionan sobre el sexo o la guerra. Pero las responsabilidades aparecen claramente definitivas y si un niño no tiene, pongamos, una tía que le enseñe una tarea específica, la tribu designará una sustituta. Pues criar a los niños es, en cierto sentido, la razón de ser de la sociedad. Es el hecho más importante que se produce y a la vez la culminación de todos los utensilios, el lenguaje y la estructura social que se han desarrollado. Y finalmente, varios millones de años después, tenemos niños que manejan ordenadores. Así pues, si todo esto tiene algún sentido, ¿dónde interviene la selección natural? ¿Actúa en el cuerpo, agrandando el cerebro? ¿Actúa en la secuencia de desarrollo, poniendo a los niños en el mundo antes? ¿Actúa en el comportamiento social, generando la cooperación y el cuidado de los niños? ¿O actúa en todas las partes a la vez, los cuerpos, el desarrollo, el comportamiento social? En todas partes a la vez, afirmó Arby. Eso creo yo, coincidió Malcolm. Pero puede haber elementos de esta historia que se produzcan automáticamente, como resultado de la autoorganización. Por ejemplo, las crías de todas las especies ofrecen un aspecto característico: ojos grandes, cabezas grandes, caras pequeñas, movimientos mal coordinados. Eso se da igual en los bebés humanos, los cachorros y los polluelos, y despierta la ternura de los adultos de todas las especies. En cierto sentido, la apariencia de las crías es determinante en la autoorganización del comportamiento adulto y en nuestro caso es además un rasgo útil. ¿Qué tiene eso que ver con la extinción de los dinosaurios?, preguntó Thor. Los principios autoorganizativos pueden ejercer una influencia positiva o negativa, del mismo modo que la autoorganización puede coordinar el cambio. Puede también conducir una población a la decadencia y a una situación de desventaja. Espero que en esta isla veamos adaptaciones autoorganizativas en el comportamiento de dinosaurios auténticos y eso nos revele cómo se extinguieron. De hecho, estoy casi seguro de que ya sabemos qué llevó a los dinosaurios a la extinción. Se oyó el chasquido de la radio. «Bravo», dijo Levin por el intercomunicador. «Yo no lo habría expresado mejor. No estaría de más que vinieses a ver lo que ocurre aquí. Los apatosaurios están haciendo algo muy interesante, Ian». «¿Qué?» «Ven y lo verás». «Chicos», ordenó Malcolm, «quedaos aquí y permaneced atentos a los monitores». Apretó el botón de la radio. «Richard, ya vamos».